¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Pues miren, les quiero compartir pues las acciones que tenemos que realizar en esta actividad de la semana 3. Vamos a partir de que ustedes ya tienen capturada esta información en su hoja de cálculo, como se los pedí en la guía de actividades. Hay 4 acciones básicas que tenemos que hacer. Vamos a empezar poco a poco trabajando con ellas. Por ejemplo, podríamos empezar trabajando con lo que se refiere al formato. Entonces, bueno, ustedes cuando capturan información, muy posiblemente sus columnas tengan un tamaño específico. Y empezando por eso, pues quizá habría que hacer un poquito más ancha la columna, ¿verdad? Una forma sería arrastrando esta línea divisoria entre una columna y otra o marcando doble clic. Al hacer doble clic, ajustamos automáticamente el ancho máximo de la columna, sí, el ancho que pudiera tener el texto más grande que se encuentre en la columna. Ok, ahí está. Luego, por ejemplo, podríamos hacer que el encabezado principal estuviera abarcando pues, las tres columnas. Y para ello tendríamos que seleccionar desde la celda A1 en este caso hasta la celda C1 y dar un clic en el botón llamado combinar y centrar. Esto permite que las tres celdas se comporten como una sola celda, de tal forma que podemos trabajar sobre esa celda extendida, digámoslo así, y podemos aplicar un formato. A mí se me ocurre ponerle un tamaño más grande y letra negrita. Para los subtítulos podría ser algo similar, nada más que en este caso no lo voy a centrar con respecto a varias celdas, sino que voy a centrarlo con respecto a su propia celda y ponerle un tamaño más grande, por ejemplo, un tamaño 12. Y quizás los promedios y pues podrán quedar centrados con respecto a su celda. Ahí ya tiene un aspecto un poquito mejor. Incluso podría yo determinar que aquí pudiera existir una cuadrícula, para lo cual tendría que seleccionar el rango de celdas donde quiero que se aplique esa cuadrícula. Aquí podemos elegir una opción que se llama todos los bordes y ya quedaría una cuadrícula. Y pues de alguna forma ya tenemos un mejor aspecto con respecto a lo que teníamos en un principio. Esto con respecto al formato. Ahora vamos a aplicar lo relacionado con una gráfica, pudiera ser. Para hacer la gráfica, no olviden, no olviden que es necesario primero seleccionar los datos que quiero graficar. En este caso me interesa graficar los datos del promedio de los alumnos. Por lo tanto, selecciono ese rango de celdas que incluye los nombres y los promedios y después en el menú insertar voy a elegir una gráfica. Podría elegir una gráfica de columnas o de barras, ¿verdad? Una forma es esa y la otra forma sería buscar directamente aquí arribita donde está la gráfica de barras. Aquí está, bien. Este es de columnas. Pudiera ser una gráfica como esta. Puede ser una gráfica en 3 dimensiones, algo muy sencillito. Y aquí, por ejemplo, no podríamos o no sería recomendable elegir una gráfica de pastel. ¿Por qué? Pues porque no estamos graficando pues porcentajes. Estamos tratando de mostrar los datos de un conjunto de alumnos y pues una gráfica de este tipo es como que la ideal. Aquí puedo incluso manejar un poquito mi gráfica en cuanto a que, por ejemplo, los nombres los veo muy grandes. Lo que voy a hacer es seleccionar aquí en la sección en la que aparecen los nombres para yo poder disminuir el tamaño del texto. Por ejemplo, un tamaño 6 está bien. Y puedo modificar el título. Aquí puedo marcar un doble clic y poner, por ejemplo, en lugar del título, pues que pudiera ser promedios. Promedios semestrales. Listo, ahí está mi gráfica. Un tercer aspecto sería manejar, como yo les comentaba en la guía, una función. La función permitiría que pudiéramos determinar qué alumnos están aprobados y qué alumnos están reprobados en base a una calificación. Si colocamos o si sabemos que la calificación mínima probatoria es 6, entonces yo puedo manejar una función de la siguiente manera. Esta función pues es nueva, no la conocíamos, pero es muy útil en muchos casos y es la función condicional. Bueno, esa función condicional trabaja de la siguiente manera. Siendo una función, debo iniciar con el signo igual. La función sí
es como, yo lo comentaba en clase, es como cuando yo le dijera a alguno de ustedes, oye, ve a la tienda y me traes, no sé, hablando de botanas, por ejemplo, ¿no? Oye, ve a la tienda y tráeme unas sabritas. Si no hay sabritas, entonces me traes unos churros, por ejemplo, ¿verdad? Aquí también yo puedo condicionar que aparezca en la celda un mensaje u otro mensaje, una leyenda u otra leyenda, dependiendo del valor que tengan otras celdas. En este caso, la celda o la columna B que contiene los valores de los alumnos, los promedios. Entonces yo le voy a decir ahorita, sí, abro paréntesis y establezco la prueba lógica o la prueba condicional. En este caso le puedo decir, sí, la celda B3, si B3 es mayor o igual. ¿Se acuerdan de los operadores condicionales que alguna ocasión comentamos en algoritmos? Pues aquí es lo mismo. Si B3 es mayor o igual a 6, entonces, a continuación voy a colocar un texto que quiero que aparezca en la celda si se cumple esa condición. Entonces va a poner aprobado y cierro la doble comilla. Y después de una coma voy a poner lo que va a pasar, lo que va a aparecer en la celda si no se cumple esa condición. La otra opción sería que si no está aprobado, pues entonces quiere decir que está reprobado. Y cierro mis paréntesis. Digamos que esta función debe tener tres argumentos. Primero es la función condicional, la segunda es el mensaje que va a aparecer en la celda si se cumple la condición y por último, después de una coma, pongo el mensaje que aparecería en el caso de que no se cumpla esa condición. Ok, vamos a probar. Aquí pulso la tecla Enter y dice que está aprobado, ¿sí? Y tiene sentido porque si el alumno sacó un 6, pues quiere decir que está aprobado. Bueno, esta celda la voy a copiar o la puedo copiar hacia abajo como ya lo conocemos, como ya lo saben hacer ustedes. Ubican en el extremo inferior derecho de la celda activa el puntero para que aparezca cruz negra y copiamos hacia abajo, ¿verdad? O la otra sería simplemente ubicar ese puntero en ese lugar y marco doble clic y se copia automáticamente la celda. Tomen en cuenta cómo, vean cómo aquí en la barra de fórmulas, mientras yo desplazo mi celda activa, va cambiando únicamente el B. B3, B4, B5, porque lo que está probando, la prueba condicional, la hace sobre la celda que se encuentra a su izquierda. Ahora, vamos a revisar si salieron resultados como los esperamos. Por ejemplo, veo que este es 6 aprobado, 9 aprobado, 10 aprobado, 6 aprobado. Aquí está 5. Déjenme hacer un poquito más ancha esta columna. 5 reprobado. Entonces quiere decir que sí está funcionando porque cuando es 5 o cuando es menos de 6, lo pone como reprobado. Miren, por ejemplo, aquí hay un 5 también reprobado, un 5 reprobado. Entonces, nuestra función sí está funcionando, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera operación que estamos llevando a cabo con esta hoja de cálculo. Ya hicimos el formato, ya hicimos la gráfica, ya hicimos la aplicación de la función condicional. Es más, voy a centrar estos textos para que se vea mejor, así. Y me falta una última operación que es ordenar con base o en base a una herramienta que tiene Excel. Es decir, estos alumnos, si se fijan ustedes, actualmente tienen un orden, están ordenados en base a el apellido. Aquí está Vadillo, Escogido, García, Hernández, López, Macedonio, etcétera. Es decir, el orden es ascendente con respecto al apellido. Un orden alfabético ascendente con respecto al apellido. Pero los datos yo los puedo ordenar de acuerdo a lo que yo necesite. Por ejemplo, puedo ordenarlos en base al promedio o puedo el promedio de forma ascendente o descendente o puedo ordenarlos en base al estatus, que es casi lo mismo porque el estatus depende del promedio. Entonces, es muy sencillito, miren, lo que tienen que hacer es seleccionar el rango de celdas, incluyendo los encabezados, toda la tablita. El título principal no sería necesario, pero sí los encabezados, en este caso alumno promedio y estatus. Entonces selecciono desde aquí hasta mi último dato de la tabla, voy al menú datos y la opción que se llama ordenar. Bueno, fíjense cómo aparece una casilla que dice mis datos tienen encabezados. Es importante esto que chequemos si los datos que seleccionamos tienen encabezado, porque cuando yo elija un orden, un criterio de ordenación, ese encabezado va a aparecer.
Aquí, a pesar de que lo elegimos o lo seleccionamos, pareciera que no, pero lo que pasa es que Excel está identificando que hay un encabezado y por eso lo muestra de esa manera. El punto es que aquí en ordenar nos aparecen los criterios de ordenación. Eh, Actualmente decíamos, el orden es alumno en forma ascendente, así está. Pero yo puedo pedir que en lugar de que se ordene en base al nombre, se elija ahora por promedio. Y puedo elegir si se ordena de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso voy a pedirle que lo ordene de menor a mayor. Lo que espero es que los alumnos estén ahora acomodados en base al promedio y primero aparezcan los 5, luego los 6 y así por el estilo. Entonces, promedio de menor a mayor, aceptar. Aquí está, miren, incluso mi gráfica se modifica. Aparecen los alumnos, ya no importa mucho el orden alfabético, pero sí aparece o sí importa el orden del promedio. Esto lo puedo modificar también y hacerlo al revés. Me refiero a que otra vez, ya que mis datos se encuentran seleccionados, es decir, no los modifiqué, ordeno, pero ahora quiero que aparezcan de mayor a menor. Y simplemente ahora aparecen los 10 arriba, o sea, los valores más grandes arriba y los valores más pequeños en la parte de abajo. Y evidentemente mi gráfica también se va modificando. Entonces, con este video, pues ya explicamos qué es lo que tendrían que hacer para esta semana. Son 4 acciones. Y al final, lo que me tendrían que entregar es este ordenamiento, que los alumnos aparezcan listados en base al promedio de forma, digamos, se llama descendente, es decir, del valor más grande al valor más chico. Sería ascendente si fuera al revés, del más chico al más grande. Pero bueno, ¿qué les parece que me lo deja de esta manera y así yo lo puedo volar fácilmente? Ok, otra cosa importante es que aquí en status debe aparecer siempre una función, como lo tengo yo aquí en pantalla. Eh, Sería muy fácil para mí identificar si ustedes solamente pusieron el nombre aprobado o reprobado, porque si marco un clic en la celda, pues aquí en la barra de fórmulas aparece que utilizaron para obtener el valor de esta celda. Así es que, pues les pido que traten de seguir al pie de la letra este video y les pueda servir. Muchas gracias.